¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a esto que es la transmisión en vivo de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho gusto a Jaime Talancón. Hola Lucy, buenas tardes. Tenemos listo el resumen, así es que le adelanto que se hablará de la petición de reposición y ampliación de plazo para recabar apoyo ciudadano de un candidato independiente. Se va a resolver este asunto, se resolverá otro, como el registro de convenio de coalición entre partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, una sanción a un partido político por destino y aplicación de recursos y la negativa a solicitud de partido político en Baja California para registro de representante ante Consejo Electoral. Vamos inmediatamente a este recurso de apelación en donde Movimiento Ciudadano precisamente impugna este convenio de coalición. Este tema es muy interesante porque tiene que ver con los recientes registros de las denominaciones que habrán de usar las diferentes coaliciones que se están constituyendo para el próximo proceso electoral federal y en el cual el antecedente de este asunto tiene que ver con que la coalición integrada por el PRI, por el Partido Verde y por el Partido Nueva Alianza habían originalmente registrado una coalición denominada Ciudadano MID por México, denominación que el Instituto Nacional Electoral rechazó en virtud de incluir el propio nombre de su precandidato, en ese momento precandidato a la presidencia de la República, y finalmente la denominación que le fue aceptada fue la de la coalición Todos por México, y el Partido Movimiento Ciudadano impugna el que se haya autorizado dicha denominación por considerar que generaba confusión con las denominaciones que a ellos mismos les habían autorizado el Instituto Nacional Electoral, que son Frente Ciudadano por México y de la coalición por México al Frente, por lo cual esta Sala Superior deberá determinar si, tal como lo señala el partido que impugnó, las denominaciones generan confusión y eso pudiera de alguna manera mermar pues el principio de certeza que debe permear en todo proceso electoral. Y vamos a otro de los asuntos que también involucra pues la utilización del nombre de una coalición, en este caso integrada por el recurrente, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, y me refiero al recurrente al Partido Morena. Bueno, en este caso también tiene que ver con el tema de denominación de las coaliciones, pero aquí tenemos un tema que podría ser relacionado con un tema de derechos de autor. Tenemos el caso de que en el estado de Sonora algunos aspirantes a candidatos independientes, a alcaldías de algunas diputaciones, aparentemente utilizaron el nombre de la coalición Juntos Haremos Historia, que está integrada por el Partido Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, utilizan la denominación de esa coalición pues para recabar firmas, lo cual, pues más que un tema de derechos de autor, en caso de acreditarse dicha falta, pues estaríamos hablando de un mecanismo de fraude en el cual se utiliza de manera engañosa la denominación de una coalición a fin de recabar apoyos ciudadanos. Así es, y bueno, pues todo se encuentra listo en este salón de plenos. Le acompañamos y le pedimos, por favor, que se quede con nosotros. Secretaria General de Acuerdos, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para su resolución. Magistrada Presidenta, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 187, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son: 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral, 3 recursos de apelación, 12 recursos de reconsideración y 5 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que hacen un total de 24 medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria general. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día con los asuntos listados para su resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de forma económica. Se aprueba. Secretario Jesús René Quiñones Ceballos, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 50 de este año, promovido por José Luis Loeje Tamargo, para impugnar la sentencia emitida el pasado 8 de febrero por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por la cual se confirmó la negativa del Instituto Electoral de dicha entidad federativa de ampliar el periodo para recabar el apoyo ciudadano necesario para registrarse como candidato independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En el proyecto, se propone revocar la sentencia impugnada porque la petición del actor para que se ampliara el plazo para recabar el apoyo ciudadano se sustenta tanto en el retraso originado por la improcedencia de su registro como aspirante, determinada por el Instituto Local, como por el tiempo durante el cual se tramitó el juicio ciudadano local que revocó dicha determinación ordenando su registro. Por ello, asiste la razón al actor, ya que las autoridades locales realizaron un indebido estudio a su petición de ampliar el plazo para la obtención del apoyo ciudadano, al pasar por alto que la existencia de la circunstancia particular, extraordinaria y no imputable a él, es decir, el periodo comprendido por la tramitación, sustanciación y resolución del juicio ciudadano referido, le restó días para recabar los respaldos ciudadanos, colocándolo en una situación de desventaja frente al resto de los aspirantes. De esta forma, las autoridades locales, atendiendo a las circunstancias particulares y especiales del caso, debieron realizar una interpretación de la normativa que regula la fase de obtención de apoyo ciudadano para que el actor pudiese desplegar los actos correspondientes en el plazo que estableció el propio OPLE, con la finalidad de garantizar un ejercicio efectivo del derecho a ser votado en su modalidad de registro independiente a los partidos políticos. Consecuentemente, se estima que es procedente conceder la prórroga solicitada por el actor, toda vez que la restitución de los 15 días de retraso no implica un impacto en el desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral local, tal como se estudia en el proyecto. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 24 de 2018, interpuesto por Morena en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de un procedimiento sancionador oficioso en materia de fiscalización en la que se impuso una sanción económica al Partido Verde Ecologista de México por la falta de veracidad en su reporte de gastos por concepto de transportación aérea en el informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio 2013. El actor solicita que se revoque la resolución impugnada a fin de que se ordene dilucidar en el procedimiento sancionador el destino real de los recursos erogados como pagos por servicios de transportación aérea que nunca se realizaron, lo que, a su juicio, debió ser resuelto por la autoridad responsable, constituyendo esa omisión falta de certeza y exhaustividad de la resolución impugnada. La propuesta considera infundado el planteamiento del recurrente por las siguientes razones. En primer lugar, el procedimiento sancionador en materia de fiscalización se resolvió en forma completa y exhaustiva, puesto que, conforme a las facultades del INE, se determinó que el partido político faltó a la veracidad en el reporte de sus gastos, con lo que se impidió, dolosamente, que la autoridad fiscalizadora verificara el cumplimiento de la obligación del instituto político, consistente en destinar el financiamiento público exclusiva e invariablemente para fines partidistas. Asimismo, para efectos de la fiscalización electoral, se demostró que los recursos tuvieron como destinataria a una empresa que no prestó los servicios pagados, en tanto que el esclarecimiento del destino último de esos recursos corresponderá a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones en los procedimientos que el efecto instauren, para lo cual el INE dio vista a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, se considera que la infracción electoral fue reprochada mediante la imposición de una sanción económica al partido político equivalente al 200% del monto involucrado, con lo que, además de castigar e inhibir la comisión de conductas similares, se restaura el orden jurídico electoral vulnerado con la retención hecha al partido político del 50% de sus administraciones mensuales, restituyéndose entonces al erario público el gasto indebidamente utilizado. En consecuencia, se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. Señores magistrados, muy buenas tardes. Nada más para abundar en dos puntos respecto del juicio ciudadano número 50-2018, si me autorizan. Gracias, presidente. Ya la cuenta fue robusta en el sentido de los razonamientos que convergen a proponerles finalmente
este proyecto. Solo quisiera precisar que la ponencia parte del supuesto específico de que en este caso no se impacta el desarrollo del proceso electoral local en curso, que particularmente no se afectan las fases de verificación de apoyos ciudadanos, registro de candidaturas y de campañas electorales, porque de conformidad con la normativa electoral, el periodo para solicitar el registro de candidaturas es del 9 al 16 de marzo del año en curso, en tanto que el periodo de prórroga vencería aproximadamente entre el 8 de marzo y el 10 de marzo. En ese sentido, consideramos que no hay una afectación a las etapas del proceso que gravite en perjuicio del sistema y de la certeza. Es por eso que en este específico caso consideramos formular esta propuesta que hoy está sujeta a su consideración. Y por otra parte, aclarar que el proyecto parte de la base de la normativa diseñada en el Código Electoral Local y los lineamientos para la recolección de apoyos ciudadanos, que establecen que en caso de que una misma persona haya presentado manifestaciones de apoyo a favor de más de un aspirante al mismo cargo, solo se computará la última que se haya recibido a través de la aplicación informática, siempre que el aspirante haya alcanzado, dice la normativa, el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la ley. Otorgar la prórroga al actor podría generarse, dice entonces, se valora en el proyecto, una situación que vulnere los principios de equidad y certeza. Se pondera esta situación los derechos que están en juego y se considera que en el caso, para no afectar situaciones jurídicas guardadas, armonizando el derecho del actor con el del resto de los aspirantes y para garantizar los principios de equidad en la contienda y certeza, aquellos apoyos que recabe el actor en la prórroga concedida de 15 días de personas que previamente se hubieran manifestado a favor de otro aspirante, no deberán computarse a favor del actor, sino del aspirante que de manera inmediata anterior se hubiera hecho la manifestación de apoyo y siempre que para este último sea necesario para alcanzar el mínimo de apoyos ciudadanos. No se afecta esa situación ya guardada. Esa sería la adición a la presentación que ya hizo el señor secretario. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Muy buenos días, magistrada presidenta, señores magistrados. Quisiera brevemente posicionarme precisamente por el mismo asunto, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 50. Y quisiera, en el mismo sentido que lo acaba de señalar el magistrado ponente, anunciar que comparto su proyecto y votaré a favor. Y me parece un caso que vale la pena resaltar por una cuestión. Hemos aquí en este pleno hablado en otros proyectos, en otros asuntos, respecto de la complejidad que ha representado para muchos de los candidatos independientes o precandidatos independientes en este proceso de recolección de apoyos ciudadanos, por los cortos plazos que en algunas entidades se han generado para poder pues juntar y recabar esas firmas. Y me parece que el caso que nos somete el magistrado Fuentes Barrera presenta una cuestión particular y es precisamente una situación de hecho o de facto en la cual esta persona pues se ve en medio de un proceso que implica pues involuntariamente perder días de dicho apoyo, que en el caso de la Ciudad de México es de 120 días, y eso pues obviamente merma sus posibilidades de poder alcanzar ese apoyo. Y me parece que hay que destacar que el presente asunto plantea pues una visión garantista a partir de la perspectiva del artículo 1 constitucional, en el cual se está buscando pues favorecer o la interpretación más favorable que pudiera dársele a la persona. Quisiera también señalar otro aspecto que me parece importante en este asunto y es que no está contradiciendo nuestros propios criterios jurisprudenciales en los cuales se ha venido diciendo que no puede haber efectos retroactivos para este tipo de situaciones, toda vez que en este caso básicamente lo que se está haciendo es simplemente porque existe el tiempo y porque puede existir todavía esta posibilidad, es
simplemente de ampliar el plazo de que le fue afectado, de tal suerte que a mi modo de ver no contraviene la jurisprudencia 21-2016, pues insisto, no se está en presencia de un carácter retroactivo por parte del proceso, de tal manera que pudiera afectar otras etapas del proceso electoral y particularmente del registro de candidaturas. Es por eso que pues yo celebro que se haya podido encontrar esta fórmula jurídica en la cual se otorgan esos 15 días que esta persona pues no tuvo posibilidad de hacer ese trabajo de recolección de firmas, y ojalá pues en ese tiempo que se le está reintegrando a su derecho pasivo a ser votado, pues pueda alcanzar los apoyos y las firmas correspondientes. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrado Vargas. Si no hay alguna otra intervención en este juicio ciudadano número 50, quisiera brevemente decir que votaré a favor del proyecto que nos somete a nuestra consideración el magistrado Fuentes Barrera. Me parece que aquí, en efecto, la situación en la que se encuentra este aspirante a candidato independiente para el cargo de jefe de departamento, de titular del gobierno de la Ciudad de México, José Luis Luege Tamargo, es una situación que excede sus propias posibilidades, ya que en efecto le fue negado el registro por el OPLE local y fue revocada tal determinación por el tribunal local, el Tribunal de la Ciudad de México, pasando entre ello 15 días en la cual no pudo él empezar a recolectar las firmas. El hecho de darle nuevamente este periodo que fue perdido por causas ajenas a su voluntad, me parece que es una manera de potencializar no solo el derecho a ser votado, sino también la posibilidad de hacer real, como decía el magistrado Vargas, las candidaturas independientes. Quiero aquí nada más resaltar dos temas, agradeciendo al magistrado Fuentes el reforzamiento de su proyecto en este aspecto. La primera es aclarar, porque hace poco esta Sala Superior emitió la jurisprudencia 1 del 2018, cuyo rubro, cito, candidaturas, su cancelación durante el periodo de campaña no vulnera necesariamente los principios de equidad y certeza cuando es revocada en una instancia ulterior. Precisar que estamos en dos contextos muy distintos y que por ende no hay en absoluto alguna contradicción de criterios aquí. En esta jurisprudencia se ubica en el periodo de campaña de un proceso electoral y se ha dado en los casos en los que durante algunos días un candidato ve suspendida su campaña por determinación de una autoridad administrativa, la cual es revocada posteriormente y no da en automático una causa de nulidad de la elección, al estimarse que se debe de ponderar si hay violación o no al principio de equidad entre los contendientes. Aquí es un aspirante a candidato independiente, estamos en la etapa de recolección de firmas todavía, y periodo que concluyó el 12 de febrero, y el registro de candidaturas a la jefatura de gobierno vence el 29 de marzo. En el entendido de que esta prórroga de plazo que se le está dando a este aspirante concluiría entre el 8 y el 10 de marzo, por ende hay tiempo para que la autoridad lleve la verificación de las firmas, para que se adapte el calendario de fiscalización. No se está aquí privando a la autoridad administrativa de revisar los gastos en los que incurre el aspirante a candidato. Y otro punto que también quiero destacar del proyecto es que toma en consideración esta situación muy particular que hay en la Ciudad de México en cuanto a la validez de las firmas, ya sea que sean dadas al primero de los aspirantes o al segundo, de manera justamente a no afectar, porque en la legislación de la Ciudad de México se considera que es válida la firma que se da al segundo
aspirante, no al primer candidato. Entonces aquí podría esta prórroga de plazo, manteniendo esta regla, podría perjudicar a aquellos aspirantes que ya obtuvieron la totalidad de sus firmas y que fueron validadas, podrían verse disminuidas el número de las firmas. Y lo que aquí nos propone el magistrado ponente es que sea considerada para el primero en el caso de firmas sucesivas, de manera a preservar el derecho de quienes ya tienen un, digamos, derecho adquirido. Esto me llevará a votar a favor de su proyecto. Si no hay alguna otra intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mis propuestas. Magistrado Andálfer Infante A González. favor de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con los dos proyectos. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con ambos proyectos. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con las propuestas. Magistrada presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 50 de este año, se resuelve: único, se revoca la sentencia impugnada, así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, precisado en la sentencia para los efectos en ella indicados. En el recurso de apelación 24 de este año se resuelve: único, se confirma la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación. Secretario Jorge Armando Mejía Gómez, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con dos proyectos de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. El primer proyecto es el relativo al juicio ciudadano 51 del año en curso, promovido por Luis Carlos Jaques Gamayo para controvertir la diligencia de revisión de su ensayo presencial en el proceso de selección y designación de consejera o consejero electoral en el estado de Veracruz. En el proyecto se propone calificar de inoperantes los agravios relacionados con el criterio de evaluación, toda vez que se refieren a la metodología, desarrollo y contenido que debían observar los ensayos presenciales. Es decir, se trata de aspectos técnicos que no pueden ser analizados en un juicio ciudadano. Por otra parte, en relación a la aducida falta de fundamentación y motivación, se consideran infundados los disensos, porque el dictamen tiene fundamento en la convocatoria, así como en el procedimiento descrito en ella, al cual se sujetaría la revisión del ensayo. Por otro lado, se evidencia que el inconforme no quedó en estado de indefensión, en tanto que se respetó su derecho de audiencia, al ser evidente que tuvo la oportunidad de acudir a la revisión, en donde se hicieron de su conocimiento los criterios de evaluación del ensayo presencial, así como las razones que sustentaron esa determinación. Además, el actor tuvo la oportunidad de exponer lo que a su interés convino. Incluso, las constancias muestran que el actor, en el acto de revisión, reconoció expresamente ante el órgano revisor haber omitido ciertos requisitos exigidos para el ensayo. Lo anterior revela que el postulante tuvo oportunidad de defensa mediante la revisión de su ensayo, en la que conoció las razones principales por las que fue calificado como no idóneo y tuvo derecho de voz. Además, obtuvo una determinación concerniente a su inconformidad. Por lo anterior, la ponencia propone confirmar el acto controvertido. El segundo proyecto corresponde al recurso de reconsideración 37 de este año, promovido por el Partido de Baja California en contra de la sentencia de la Sala Regional Guadalajara, que confirmó el oficio suscrito por la presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la citada entidad federativa, por el que se negó al partido recurrente el registro de un representante ante el referido órgano electoral. En el proyecto se sostiene que, conforme al sistema de creación de la jurisprudencia emitida por este Tribunal Electoral, las salas regionales no pueden inaplicar una jurisprudencia emitida por la Sala Superior, ni siquiera bajo el argumento de realizar un control de constitucionalidad o convencionalidad de la misma. Esto, ya que de estimar lo contrario, implicaría desconocer el carácter definitivo e inatacable de las determinaciones emitidas por la Sala Superior en contravención a lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como desconocer la obligatoriedad de la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional.
Por otra parte, los agravios relacionados con la solicitud de inaplicación de los artículos 65 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4.4 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral resultan ineficaces, ya que, como se razona en el proyecto, de la interpretación de los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal, se aprecia que existen dos sistemas claramente diferenciados, por virtud de los cuales los partidos políticos nacionales pueden participar en procesos federales y locales, mientras que aquellos partidos políticos con registro en una entidad federativa solo pueden participar en procesos de carácter local. Por ello, la circunstancia de que la ley electoral y el reglamento invocados no prevean la participación de partidos políticos locales es conforme con el sistema de participación de los partidos políticos en los procesos electorales de orden federal y local. Finalmente, los agravios relativos a la solicitud de realizar un test de proporcionalidad sobre las normas impugnadas y la definición del alcance de la jurisprudencia 14 de 2000 de rubro, partidos políticos estatales están impedidos legalmente para participar en las elecciones federales, se consideran inoperantes, dado que, por una parte, las normas impugnadas han sido consideradas como constitucionales y convencionales, por lo que no es necesario realizar un test de proporcionalidad sobre ellas, y por otra, el tema del alcance de la jurisprudencia es una cuestión de mera legalidad. Por tanto, en el proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Sí, gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos ustedes, magistrados. Si no hay intervención en el JS 51, presidenta, me gustaría decir algo respecto del recurso de reconsideración 37. No hay intervención en el primer juicio. Adelante, entonces, magistrado Rodríguez. Gracias. En este proyecto que nos propone la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, quiero manifestarme a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, votaré así porque tengo otras razones distintas a las que justifican la propuesta. Los argumentos de la propuesta no los comparto en una parte. Comparto la conclusión respecto de la constitucionalidad de las disposiciones que limitan la participación de los partidos políticos locales en los procesos electorales federales. Y por otro lado, disiento de la conclusión relativa a que las salas regionales en ningún caso pueden dejar de aplicar la jurisprudencia de la sala superior, aún bajo el argumento de realizar un control de constitucionalidad o convencionalidad. No voy a desarrollar, digamos, ampliamente mis razonamientos, porque básicamente la diferencia radica en que, en mi opinión, sí pueden llevar a cabo un control convencional o constitucional de la jurisprudencia, como se hace de unas de las normas generales de carácter abstracto que emanan del derecho legislado. Y aquí, bueno, el derecho jurisprudencial tiene esa misma característica. En general, mi voto será concurrente porque comparto, y aquí quizás sí voy a citar, comparto las razones que dio el ministro Cosío Díaz en un voto particular que emitió en la contradicción de tesis 299-2013, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En síntesis, lo que sostiene el ministro Cosío es que una jurisprudencia sí es susceptible de un análisis de constitucionalidad en la medida en que constituye una especie de norma, pues supone la asignación de un significado a un determinado enunciado normativo y en ese sentido no está exenta de la posibilidad de vulnerar derechos humanos. También señala que son aplicables las mismas razones por las cuales se acepta como justificada la inaplicación de normas internas por inconvencionalidad o inconstitucionalidad, las cuales tienen que ver con un entendimiento de los derechos humanos como razón pública universal que va más allá de una acotación competencial basada en una idea de autoridad,
que impida, en principio, la argumentación de todo aquel que al tomar sus decisiones quiera razonarlas y justificarlas con base en la protección de los derechos humanos. Los criterios de la Sala Superior, salvo que se les considere epistémicamente distintos o superiores, o que admitan que su jurisprudencia es infalible, no están exentos del principio pro persona que está contenido en el artículo 1 constitucional. Y finalmente, también dejar de aplicar una jurisprudencia no supone una transgresión al sistema, pues una jurisprudencia es obligatoria, pero puede dejar, digamos, de serlo en un caso concreto cuando se justifica, o de manera general lo dejará de ser únicamente cuando se siga el procedimiento previsto para su sustitución o su revocación. Digamos, en conclusión, considero que los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior sí pueden ser objeto de un análisis de constitucionalidad o convencionalidad en términos similares a las normas, pues digamos la legitimidad democrática del legislador debe ser tratada en igualdad de circunstancias que la legitimidad del juzgador cuando crea derecho. Eso es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Magistrado Indalfer Infante González. Gracias, Presidenta. Me concreto a este punto nada más porque entiendo que en los demás temas que se vienen abordando aquí en relación a si se viola algún principio democrático o de participación política por no permitirle a los partidos políticos locales nombrar representantes ante los consejos distritales del INE, eso me parece que estamos de acuerdo en ese aspecto. Y el tema es bastante interesante, bastante importante, yo creo que ya también motivó una amplia discusión en el Pleno de la Suprema Corte a raíz y surgió la jurisprudencia por contradicción, la 64/2014, que dice el rubro jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y o convencionalidad ex oficio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. El proyecto que presentamos sigue esta misma línea de la Suprema Corte y para ello tratamos nosotros de fundar primero en el artículo 94, párrafo 10º de la Constitución, que nos señala que la ley fijará los términos en que la jurisprudencia en materia electoral es obligatoria. También en el artículo 99 de la misma norma fundamental, donde refiere que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral. De ahí nosotros podemos desprender que los actos que emita esta Sala Superior pues no son impugnables, no se pueden contradecir, nadie puede recurrirlos de ninguna forma. Y la jurisprudencia, ahora también fundamos todo esto en cómo está el diseño de la jurisprudencia en materia electoral. Y efectivamente tenemos que se integra por reiteración y por contradicción. Y en el caso de las salas regionales requieren de un elemento adicional y es que se haga la declaratoria de obligatoriedad por parte de esta Sala Superior. Por esas razones nosotros consideramos que al llevar a cabo en la integración de una jurisprudencia, una labor de carácter interpretativo de las normas y al resultar además obligatorios para las salas regionales, para los tribunales electorales locales, para el Instituto Nacional Electoral, para autoridades electorales locales, estas ya no pueden contradecirlas en ningún sentido, inclusive ni siquiera a raíz de lo que establece el artículo 1 y 133 de la Constitución, que establecen la obligación o prevén la obligación de las autoridades jurisdiccionales de realizar un control difuso de constitucionalidad, un control ex oficio cuando adviertan que una norma puede ser contraria a una disposición constitucional o a una disposición de carácter
convencional. Y que además en la propia, es decir, permitir esto, seguimos la línea de la Suprema Corte, permitir esto efectivamente sería quitarle el carácter obligatorio a la jurisprudencia, porque entonces cualquier autoridad que está obligada a acatarla podría, bajo el pretexto de un análisis de constitucionalidad o convencionalidad, inaplicarla. Estamos única y exclusivamente en el supuesto donde se está diciendo que la jurisprudencia, a través de lo que dicen ciertas disposiciones o la interpretación que se hizo de esos ordenamientos de carácter general, resultan contrarios a la norma constitucional o alguna convención. Y que además nosotros advertimos, y es algo que también se lleva a cabo en el propio proyecto, porque el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que se puede abandonar un criterio, ¿va? Y las reglas o las formas en que se puede abandonar ese criterio, por mayoría de 5 votos de esta sala, cuando sea criterio jurisprudencial, y pareciera que ese es el método o la fórmula para que se pueda cambiar alguna jurisprudencia que se considere que podría, bajo una nueva reflexión de este órgano jurisdiccional, ser contraria a la Constitución o contraria a algún tratado internacional de derechos humanos. Por eso es, pero en síntesis, realmente siguiendo la misma línea argumentativa de la jurisprudencia 64/2014 y adaptándolo o aplicándolo a lo que corresponde a esta sala superior, es que concluimos que las salas regionales o todas aquellas autoridades que estén obligadas a acatar la jurisprudencia no pueden realizar un control de constitucionalidad o de convencionalidad, ni ex oficio ni a petición de parte respecto de ella. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado Indalfer Infante. Si no hay alguna otra intervención, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Un gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. Con mis propuestas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de ambos proyectos, y en el recurso de reconsideración acompañaré un voto concurrente. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con los proyectos. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con las propuestas. Magistrada presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que en el recurso de reconsideración 37 de este año anuncia la emisión de un voto concurrente. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 51, así como en el recurso de reconsideración 37, ambos del año que transcurre, se resuelve en cada caso único, se confirma la determinación impugnada. Secretario David Ricardo Jaime González, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano 29 del presente año, promovido por María Magdalena Loaesa García y otros ciudadanos contra el Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social por diversos actos relacionados con la celebración del segundo Congreso Nacional Ordinario de dicho instituto político el 24 de agosto de 2017. En el proyecto de la cuenta se propone tener como acto impugnado una omisión por parte del Comité de Vigilancia del partido, pues si bien en el cuerpo de la demanda se señalan como actos reclamados aquellos vinculados al Congreso Nacional Ordinario y como autoridad responsable al Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, los actores manifiestan que la Comisión de Vigilancia no tramitó ni resolvió la queja partidista. Se considera parcialmente fundada la omisión señalada, toda vez que de las constancias del expediente se desprende que el Comité de Vigilancia emitió un acuerdo de desechamiento de la queja correspondiente. Sin embargo, no se cuenta con la constancia de que la responsable hubiera hecho del conocimiento de los actores tal determinación. En ese orden de ideas, en el proyecto se propone ordenar al Comité de Vigilancia realizar la notificación del acuerdo de desechamiento en los términos precisados en la ejecutoria de cuenta. Por otra parte,
Doy cuenta con los proyectos de resolución de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 27, 28 y 29 del presente año, interpuestos por Gregorio Sánchez Martínez contra los acuerdos emitidos por el titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por los que desechó sendas quejas presentadas por el actor contra los periódicos Reforma y Excelsior y el canal de televisión Proyecto 40, respectivamente, por la supuesta existencia de actos contrarios a la normativa electoral. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone confirmar el acto reclamado. Ello, pues en todos los casos la autoridad responsable basó su determinación, en esencia, en dos premisas fundamentales, que son el cumplimiento de la prohibición establecida en el apartado C, base tercera del artículo 41 de la Constitución Federal, y que la misma no puede ser interpretada en detrimento de la libertad de expresión. No obstante, en los correspondientes escritos de demanda, el actor se concreta a esgrimir argumentos para demostrar la supuesta existencia de calumnia en su contra, pero no combate las razones por las cuales la responsable tomó su determinación, por lo que se estima que sus alegatos son inoperantes. Por ello, como se adelantó, la ponencia propone, en cada caso, confirmar el acto reclamado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez. Gracias, magistrada presidenta. Si no hay intervenciones en el JS 29, yo me referiría a los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 27, 28 y 29. Adelante, magistrado Rodríguez. Sí. En estos tres asuntos voy a votar a favor de los proyectos porque coincido también con el sentido de confirmar el acuerdo de desechamiento de la unidad técnica de lo contencioso. Únicamente acompañaré un voto concurrente expresando las razones por las cuales estimo que se debe estudiar de fondo lo argumentado por la unidad técnica para el desechamiento, es decir, un tratamiento distinto, llegando a la conclusión que efectivamente la materia de la queja, de la denuncia, no es competencia del Instituto Nacional Electoral. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Si no hay alguna otra intervención, no entraré en el debate, que creo que es una forma de apreciar distintamente los agravios y muy respetuosa una como la otra, y sí sostengo que hay una inoperancia en los agravios del actor en virtud de que no combate los dos elementos fundamentales por los que la unidad técnica determina desechar sus escritos de queja. Es cuanto. Si no hay alguna otra intervención, secretaria general, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Indalfer Infante A González. favor de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 4 proyectos, acompañando el voto concurrente en los 3 reps. Magistrado José Luis Vargas Con los Valdés. proyectos. Magistrada presidenta Yanino Torara Malasís. Con mis propuestas. Magistrada presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anuncia la emisión de voto concurrente en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 27, 28 y 29, todos de este año. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 29 de este año se resuelve. Primero, esta sala superior es competente para conocer el presente juicio ciudadano. Segundo, se sobresee el juicio únicamente por la que hace a los promoventes precisados en la sentencia por las razones en ella expuestas. Tercero, se declara parcialmente fundada la omisión reclamada a la Comisión Nacional de Vigilancia del Partido Encuentro Social. Cuarto, se ordena al órgano partidista responsable notificar la resolución recaída al recurso de queja intrapartidista identificado en la ejecutoria en los términos en ella precisados. En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 27, 28 y 29, todos de este año, se resuelve en cada caso único, se confirma la determinación impugnada. Secretario Sergio Iván Redondo Toca,
Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de reconsideración 1390-2017, interpuesto por Alejandro Flores Flores, en contra de la resolución dictada por la Sala Regional Monterrey, que desechó la demanda del juicio ciudadano promovida por el mismo recurrente para controvertir su separación del cargo de diputado del Congreso de San Luis Potosí, derivada de la declaración de procedencia decretada en su contra por la instauración de un proceso penal. En el proyecto se desestiman los agravios que se hacen valer, ya que del análisis de las características de la inmunidad procesal y de la declaración de procedencia, queda de manifiesto que, de acuerdo con el diseño constitucional y legal, tales figuras se encuentran comprendidas dentro del ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos derivadas de la comisión de delitos penales. Así, la declaración de procedencia de la acción penal está encaminada a salvaguardar los intereses públicos de determinados cargos, al ser una medida de carácter político-administrativa y dentro del ámbito del derecho parlamentario, por lo que el acto reclamado, en la primera instancia, no admite ser reclamado a través de los medios de impugnación en materia electoral. Por tanto, en el proyecto se considera que lo estimado por la Sala Regional es conforme a derecho, por lo que se propone confirmar la resolución recurrida. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se propone en los recursos de apelación números 2 y 12 del año en curso, en los que Movimiento Ciudadano impugna las resoluciones INE CG 07/2018 e INE CG 39 del mismo año. En la primera resolución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral requirió a la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que modificara su denominación para contender en el proceso electoral federal 2017 y 2018. Y en la segunda resolución autorizó la modificación propuesta para que la coalición sea denominada Todos por México. La propuesta se sustenta en que la modificación que fue autorizada no genera confusión en la ciudadanía. En primer lugar, se propone acumular ambos recursos porque existe conexidad en la causa, debido a que la materia de ambas resoluciones versa sobre la denominación que debe corresponder a la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. El partido apelante plantea que se vulnera el principio de certeza porque la denominación de la coalición Todos por México genera confusión en relación con las denominaciones del frente denominado Frente Ciudadano por México y de la coalición Por México al Frente, ambos integrados por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En primer lugar, se considera que el problema hipotético que plantea el partido apelante respecto a que podría haber confusión entre la denominación Ciudadano por México, que es el resultado de suprimir el apellido MID, y la denominación Frente Ciudadano por México, porque en ambas se utilizará la expresión Ciudadano por México, no se podrá actualizar en la realidad, debido a que la coalición modificó su convenio de coalición y solicitó la autorización de la denominación Todos por México. Y el Consejo General aprobó esa nueva denominación de Todos por México. Por esa razón, el agravio en examen es inoperante. En lo relativo a que el Frente Ciudadano por México es la única entidad que tiene derecho exclusivo al uso de dicho emblema o de cualquiera de las palabras que lo integran, se considera infundado. La lectura de los considerandos y los puntos resolutivos de la resolución 435/2017, dictada por el Consejo General y confirmada por esta Sala Superior en el recurso de apelación 682/2017, lleva a concluir que no se autorizó al frente formado por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano el uso exclusivo de cada una de las palabras de la denominación Frente Ciudadano por México, sino solamente que quedó prohibido para el resto de los partidos políticos, frentes o coaliciones el uso de esa misma denominación exacta o de partes de ella que generaran confusión. Respecto a la alegada similitud entre la denominación Todos por México, Frente Ciudadano por México y Por México al Frente, se considera infundado lo alegado porque es cierto que en las denominaciones de las tres entidades existen dos elementos comunes, el vocablo por y el vocablo México,
pero el contexto general de todos los elementos que integran cada una de las denominaciones en examen, el lugar y la función que desempeña cada una de las palabras que las forman y las características particulares de los emblemas de los partidos políticos de cada frente y coalición mencionados, destacados por la responsable y no combatidos por el apelante, permite concluir que no se genera la confusión ni la dificultad de identificación que alega el partido apelante. Todo lo señalado permitirá la distinción entre una coalición y otra, o entre coaliciones y frentes, y evitará confusión en la ciudadanía y los potenciales electores. Con base en lo razonado, se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 30-2018, interpuesto por el Partido Morena en contra del oficio 61 de este año, emitido el 31 de enero de 2018 por el secretario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, donde se determinó remitir al organismo público local del Estado de Sonora la queja presentada en contra de diversos aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral local de esa entidad federativa, con motivo de la presunta utilización del nombre de la coalición Juntos Haremos Historia en la recolección de firmas de apoyo. En el proyecto se propone considerar infundados los agravios relativos a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en el que se determinó que los hechos denunciados no actualizaban la competencia del Instituto Nacional Electoral. Ello porque, de acuerdo con la propuesta, la autoridad responsable estudió los hechos en materia de queja y el marco normativo aplicable, de lo cual se desprende que en la normativa electoral local se preveía la presunta irregularidad denunciada, que ésta solo impactaba en las elecciones municipal y local de Cajeme, Sonora, puesto que los sujetos denunciados aspiraban a los cargos de presidente municipal y diputados locales, que el impacto de la presunta falta se acotaba a esa demarcación territorial y, por tanto, que no se trataba de una conducta ilícita de la que debiera conocer la Autoridad Electoral Nacional, actualizándose así lo establecido en la jurisprudencia de rubro, competencia, sistema de distribución para conocer, sustanciar y resolver procedimientos sancionadores. Por otra parte, se propone declarar inoperantes diversas aseveraciones del actor porque solo constituyen manifestaciones genéricas y subjetivas que no controvierten las razones que expuso la responsable al emitir el fallo impugnado. Por lo anterior, se propone confirmar la determinación impugnada. Es cuanto, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Presidenta, no, me parece, no, Presidenta, muchas gracias, perdón, me confundí. No se preocupe, gracias, magistrado. Sí. Entonces, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Un gusto, magistrada Presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de los proyectos. Magistrado Indalfer Infante González. Con la totalidad de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los tres proyectos. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con la cuenta. Magistrada Presidenta Yanino Talora Malasís. Con las propuestas. Magistrada Presidenta, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de reconsideración 1390 de 2017, así como en el recurso de revisión de procedimiento especial sancionador 30 de este año, se resuelve en cada caso único, se confirma la determinación impugnada. En los recursos de apelación 2 y 12, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los recursos referidos. Segundo, se confirman las resoluciones impugnadas. Secretaria General de Acuerdos, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para su resolución, en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación. Magistrada Presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con 9 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo según se expone en cada caso. En primer lugar, se desecha de plano el juicio de revisión constitucional electoral 6, promovido para impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual se confirmó el desechamiento dictado por el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de esa entidad, relacionado con la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional contra quien resultara responsable por la realización de llamadas telefónicas durante la madrugada en las que se invitaba a votar por ese instituto político y su candidata a la gobernatura en la referida entidad, al estimar que no se cumple con el requisito de determinancia previsto por la ley de la materia para este medio de impugnación, pues la irregularidad denunciada no afectó el desarrollo de la contienda ni el resultado final de la elección, ya que el proceso electoral estatal ha concluido.
Por otro lado, se desechen de plano los recursos de reconsideración 49 su acumulado, así como el 56 y sus acumulados, interpuestos para controvertir diversas sentencias dictadas por la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral, relacionadas, respectivamente, con la designación y ratificación de vocales distritales para el proceso electoral ordinario en Tabasco y diversos actos anticipados de precampaña atribuidos al Partido del Trabajo en Oaxaca. Y también el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 33, promovido para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, que declaró inexistentes las infracciones atribuidas a José Antonio Mid y otros consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de la supuesta difusión de un video en diversas redes sociales, pues de autos advierte que la presentación de las demandas correspondientes se hizo de forma extemporánea. Finalmente, se desechan de plano los recursos de reconsideración 51, 53, 54, 59 y 60, interpuestos para controvertir diversas sentencias dictadas por las salas regionales Ciudad de México, Jalapa y Toluca de este Tribunal Electoral, relacionadas medularmente con el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México relativo al ejercicio 2016, la designación del vocal ejecutivo en un consejo municipal, y la renovación de la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en un diverso municipio, ambos en el Estado de México, el pago de dietas a un regidor en un ayuntamiento de Veracruz y la asignación de recursos a un municipio en Oaxaca. Ello, pues en dichos fallos no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad, convencionalidad o inobservancia de disposiciones del sistema normativo interno que pueda ser revisado por esta sala superior, sino que por el contrario, las señaladas como responsables se limitaron a examinar y resolver cuestiones de mera legalidad. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria general. Magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrada presidenta. Quisiera referirme al primer asunto de la lista, el JRC 6-2018. Adelante, por favor. En este caso, respetuosamente votaré en contra de la propuesta que nos presenta el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en virtud de que no estimo deba desecharse este juicio, porque no se actualiza el requisito de procedencia consistente en que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral o su resultado. En mi opinión, sí procede el juicio de revisión constitucional electoral contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que desechó una denuncia tramitada en un procedimiento especial sancionador, y se tramitó y se resolvió de forma posterior a la conclusión del proceso electoral en el Estado de México. Básicamente expongo de manera sintética las razones por las cuales me parece que sí debería proceder este juicio. Los hechos, en resumen, fue la denuncia y la petición de investigación de unas llamadas telefónicas supuestamente realizadas a nombre de la entonces candidata a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota, invitando a votar por ella. Sin embargo, estas llamadas, señaló el partido político que la postulaba, no formaban parte de las actividades propias de la campaña, y además el horario en que fueron efectuadas, de madrugada, y con un mensaje solicitando su apoyo, el partido político consideró que esto generaba una molestia en la ciudadanía que recibía una llamada telefónica y probablemente interrumpían su sueño. Y entonces lo que señala el partido es que, cito textual, había una estrategia para desacreditar y perjudicar la campaña electoral del Partido Acción Nacional y de su candidata a gobernadora. Cierro la cita y resalto que habla de un descrédito, ¿no?, hacia el partido. Ahora, en mi opinión, las violaciones supuestamente, o las supuestas violaciones, sí cumplen con el requisito de determinancia por básicamente 4 razones. 1, el juicio de revisión constitucional electoral se presenta ya habiendo finalizado el proceso electoral, debido a que las autoridades locales
estimaron que no era necesario contar con mayor información y las determinaciones que tomaron no fueron realizadas con anticipación o con la celeridad para que se resolviera antes de la toma de protesta de esa elección a la gubernatura. Otra razón es que debe garantizarse a través de la justicia federal la finalidad disuasiva y preventiva de presuntas conductas ilícitas que pueden ser sancionables a través de estos procedimientos especiales sancionadores, de forma que no se desechen de plano estos juicios bajo el argumento de que ha concluido el proceso electoral. Una tercera razón es que debido a que en dichos procedimientos y en consecuencia en el juicio de revisión ya no puede protegerse efectivamente el desarrollo del proceso y sus resultados, ahí no se agota la finalidad de los procedimientos especiales sancionadores, porque también hay otros bienes jurídicos a tutelar. Uno, de entrada, es el principio de legalidad. Dos, es el derecho a la imagen de los partidos políticos o de quienes fueran candidatos. Y otro bien jurídico es el conocimiento veraz por parte de la ciudadanía de las irregularidades denunciadas en sí misma. Y como cuarto argumento, me parece que con base en la integridad electoral, este tipo de procedimientos deberían funcionar para que en el futuro se den a conocer a la ciudadanía sanciones a algunas prácticas no deseadas, si así se acreditaron, y esto independientemente de que no incide en el resultado, porque así, digamos, se protege en su conjunto la integridad de los procesos comiciales. Esas son las razones por las que estimo se actualiza la determinancia, y para ello también se aplicarían algunos criterios, ¿no?, de jurisprudencia de esta sala superior, digamos, en su finalidad, que se trata de actualizar la determinancia cuando se busca fortalecer el acceso a la justicia y, por el otro lado, proteger la afectación a la imagen de los partidos políticos. Eso es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Rodríguez Mondragón. Magistrado Felipe de la Mata. Sí, gracias, Presidenta. También votaré en contra del proyecto. Me parece que sí hay elementos para entrar a fondo en la interpretación del elemento de determinancia. La fórmula de determinancia histórica, quizá de hace 20 años, se limitaba exclusivamente a las cuestiones cuantitativas y se restringían exclusivamente al proceso electoral en cuestión. Esto es, lo que se hacía eran normalmente operaciones aritméticas para saber el número de casillas que se habían impugnado, determinar si anulando estas casillas cambiaba el resultado, y bueno, y si no, no era determinante. Después se fue avanzando este tema respecto igualmente de nulidad de la elección, ¿no?, para ver si los 20%, digamos así, que normalmente se establecen, se podían dar en su caso, y después la fórmula de nulidad fue avanzando también, no solamente a través de cuestiones cuantitativas, sino también cualitativas. Y ese es justamente el punto en el que nos encontramos. No quiero repetir las cuestiones que dijo el magistrado Reyes, pero en los términos de la jurisprudencia que dice violación determinante en el JRC se cumple ante la posible afectación en la imagen de los partidos políticos. Me parece que, bueno, primero tenemos justamente esta cuestión, la imagen de los partidos, por supuesto que es importante. Los partidos casi diría que viven, por así decirlo, de su imagen, de su prestigio, de su buen nombre, es la forma en la que pueden obtener cuestiones en las elecciones. Y el tema que efectivamente haya terminado el proceso electoral local en el que se dieron estas afectaciones, pues si bien es un elemento que tiene que ponderarse, pues no puede pasar desapercibido que ahorita hay un proceso electoral nacional que inclusive puede ser materia justamente de afectación en su imagen. Entonces, acompañaré, si no le molesta al magistrado Reyes, su voto particular y votaré en contra del proyecto, por supuesto de manera respetuosa y siempre reconociendo el muy evidente profesionalismo del magistrado proyectista. Gracias, magistrado de la Mata. Magistrado José Luis Vargas. Muchas gracias, magistrada presidenta. Yo
contrario a los dos magistrados que me han precedido, señalo que votaré a favor de la improcedencia, sin no tomar en cuenta los razonamientos que acaban de dar, porque me parece que la naturaleza del asunto que se nos somete a consideración es muy delicada y no quisiera que esto pasara o se percibiera como una tolerancia por parte de esta sala superior en torno a esas prácticas nocivas que tienen que ver con afectar la imagen de un candidato o de un partido a través de esta práctica de llamar de manera masiva en la madrugada a los hogares y a las personas para molestar el sueño con la finalidad de generar enojo en la sociedad y que produzca el efecto contrario de no apoyar o votar a favor de la persona que se está anunciando en altas horas de la madrugada. Esto no es una práctica nueva, es algo que tristemente han recurrido varios partidos y varios candidatos a dicha estrategia y me parece que no abona en una cultura democrática de ganar a través del debate y ganar a través de las ideas y de las mejores propuestas. Ahora bien, el caso que ahora analizamos, sin embargo, pues me parece que siguiendo y siendo congruentes con los precedentes que esta propia integración ha venido sustentando en torno a los criterios de procedencia de los juicios, del juicio de revisión constitucional electoral, me parece que es ahí donde yo no podría acompañar la procedencia del asunto, toda vez que recordemos que es un medio de carácter excepcional y extraordinario y que básicamente tiene por objeto pues el examen de la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de las autoridades electorales locales. En el caso concreto, la verdad es que me parece que la autoridad electoral administrativa despliega sus facultades de investigación en torno a las denuncias que el partido y la candidata denuncian y básicamente pues estamos aquí en un tema probatorio donde pues no se logra acreditar lo que de manera fehaciente de lo que se duelen y es por esa razón por la cual me parece que no alcanzan los agravios y no alcanzan los elementos que obran en el expediente para poder considerar que hay un aspecto de determinancia que podría actualizar alguna de las hipótesis del artículo 86, párrafo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y esa es la razón, señora magistrada presidenta, magistrados, por las cuales yo acompañaré el proyecto de improcedencia. Gracias. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Magistrado Indalfer Infante. Sí, a reserva de que seguramente el ponente será más explícito en este asunto. Igual solamente para fijar mi postura en este asunto y comparto la propuesta que se hace en el proyecto y sobre todo porque es muy expresa la disposición, el artículo 86, párrafo primero, como ya se comentó, en el inciso C. Uno de los requisitos que exige para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral es que la violación reclamada puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Y señala una serie más de requisitos, pero en el párrafo señalado con el número 2 dice esta propia disposición: el incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo tendrá como consecuencia el desechamiento de plano del medio de impugnación respectivo. Entonces, la misma norma nos está indicando que para admitir un juicio de revisión constitucional es necesario que sea o que tenga algún impacto de alguna manera en el desarrollo del proceso electoral respectivo o influya en el resultado final de la elección.
Este análisis a mí me parece que ha sido, en el desarrollo que se venía comentando, se ha aceptado más, ya no ha sido tan estricto. Basta con que pueda influir en el proceso sin que nos metamos a analizar ya en el tema de la procedencia, si cualitativa o cuantitativamente puede o no impugnar. Basta que nosotros entendamos que puede tener alguna especie de repercusión en el proceso electoral o en el resultado final para que admitamos el medio de impugnación. No desconozco, efectivamente, como se comentó, existe la jurisprudencia 12, diagonal 2008, dice violación determinante en el juicio de revisión constitucional electoral, se cumple ante la posible afectación en la imagen de los partidos políticos. Pero efectivamente, esto es así, puede tener repercusión en el proceso, es decir, si se da dentro del proceso electoral, totalmente de acuerdo con lo que dice esta jurisprudencia, inclusive si se diera previo al proceso electoral, me parece que también tendríamos que estar. Aquí el problema es cuando ya concluye, cuando ya hay resultados, cuando ya hay toma de posición y cuando ya no hay manera de que pueda repercutir en el requisito de procedibilidad. Existe otro que también se cita en el propio proyecto, que es la 33, diagonal 2010, que es del rubro determinancia. En el juicio de revisión constitucional electoral se actualiza en la hipótesis de denegación de justicia. Entonces, en estos dos supuestos que tenemos, pero siempre y cuando hay algún impacto en el proceso electoral o se den las reglas que establece este inciso C del artículo 86. Por eso, en el caso, me parece que substanciado el trámite ante la autoridad administrativa local, electoral local, y después ante el tribunal electoral local, me parece que con eso el diseño que instrumentó el propio constituyente y el propio legislador federal, no habría, en mi concepto, ninguna afectación al derecho de acceso a la jurisdicción, porque también la Corte ya ha dicho que no se viola el artículo 17 constitucional cuando se exigen determinados requisitos de procedencia al respecto. Y en el caso, de alguna manera, se substanció ante el órgano administrativo y después también se tuvo la oportunidad de que una autoridad jurisdiccional emitiera una resolución atendiendo a los reclamos de la propia actora aquí, y por esa razón considero que si no está o no tiene ningún impacto en el proceso electoral, me parece que estaría bien aplicada esta regla que establece el artículo 86 de la Ley General de Medios. Gracias, Presidenta. Gracias, magistrado Infante. Magistrado Felipe Fuentes Barrera. Gracias, Presidenta. Ya me dejó sin materia el magistrado Infante. Bien, nada más para pronunciarme. Creo que estamos en la misma frecuencia en la integración de este pleno respecto a la tutela de la integridad electoral. El magistrado Reyes Rodríguez ha sido enfático en este valor, que creo que somos coincidentes. Eso desde luego no está sujeto a discusión. La intención de tutelar siempre los valores y principios que están en juego, y obviamente pues en este caso el derecho a la imagen del partido político. Lo que sucede es que el proyecto parte de la base de realizar una interpretación desde un basamento constitucional, tomando en cuenta el artículo 99, párrafo cuarto, fracción cuarta de la Constitución Federal, el 186, fracción tercera, inciso B de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en específico el artículo 86, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Llega a la conclusión la ponencia que hoy se presenta a consideración de ustedes, que el juicio de revisión constitucional es un medio de control de constitucionalidad excepcional y extraordinario, que opera cuando ya no existan al alcance del promovente recursos ordinarios aptos para modificar, revocar o anular actos o resoluciones de autoridades de los estados competentes para organizar y calificar los comicios locales o resolver controversias que surjan durante los mismos, y que es de estricto derecho. Fundamentalmente también que tengan trascendencia a los procesos electorales concretos. Y el precepto que señala el magistrado Infante es contundente en ese sentido, cuando nos precisa que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, y que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos
o la toma de posesión de los funcionarios electos. Este diseño normativo, con estos supuestos de procedencia, es lo que llevó a la ponencia a pronunciarse en el sentido en el que lo hace, porque ya advierte que el impacto o trascendencia opera únicamente dentro del proceso comicial en el que participó el actor, por lo que si ya concluyó en todas sus etapas, se validó por esta Sala Superior en el diverso juicio de revisión constitucional 391-2017 y sus acumulados, en el que se confirmó la validez de la elección del gobernador electo del Estado de México, es claro que el juicio motivo de la consulta es improcedente, porque así lo señala el párrafo 2 del propio artículo 86, párrafo primero de la ley de medios que he citado. Y por otra parte, se advierte que no estaríamos en el caso de excepción a que se refieren los criterios jurisprudenciales citados por el magistrado Rodríguez, en específico la jurisprudencia 12-2008. Por lo siguiente, es cierto, él ya cita una parte de la denuncia, pero también yo advierto otro apartado en donde precisamente se denuncian hechos en contra de quienes resulten responsables, dice el promovente, por incurrir en violaciones a las normas sobre propaganda electoral. Y es así que solicita que se inicie la denuncia, hace la referencia en los hechos a las llamadas a altas horas de la noche, en la madrugada, y concluye que estos son elementos que permiten sostener de manera fundada que se trata de una estrategia para desacreditar y perjudicar la campaña electoral del Partido Acción Nacional y de su candidata a gobernadora. Es decir, la incidencia de los hechos no se trasladan prácticamente a la imagen del partido político en sí, sino a su repercusión en el proceso electoral que estaba en curso, de tal suerte que la ponencia se ocupa precisamente de estos hechos y retrata que se actualiza el supuesto de improcedencia al que me he referido. Finalmente, este criterio jurisprudencial 12-2008 efectivamente se refiere a la imagen de un partido político, pero vinculada con el hecho de que se generó una sanción por ciertos hechos en los que se reprochó culpabilidad del partido político, y esa es la afectación a la imagen que se trata de tutelar y por la proximidad a un proceso electoral. Yo creo que no sería el supuesto aplicable al presente asunto, y es por estas razones que sostendría el proyecto, Presidenta. Gracias, magistrado Fuentes. Y yo quisiera brevemente decir que voy a votar a favor del proyecto en los términos en que lo presenta el magistrado Fuentes Barrera. Creo que en efecto hay dos ejes que han conducido la actuación de este pleno. Por una parte, el volver a situar los alcances tanto del recurso de reconsideración a los casos previstos por la norma, pero también en materia del juicio de revisión constitucional, volver a resituarlo en cuanto a que es un juicio para impugnar determinaciones de los órganos jurisdiccionales locales que puedan tener un impacto en los procesos electorales en curso, la famosa determinancia como requisito de procedencia de este juicio. Tomando en cuenta ciertamente las jurisprudencias emitidas en su momento por esta Sala Superior. El otro eje ha sido también, en efecto, preservar la integridad electoral como un todo integrado por varios actos. Y me parece que en este caso, finalmente el juez lo que hace es pronunciarse a partir de la demanda que nos es remitida por un actor político. Y yo lo que advierto de la demanda en este juicio de revisión constitucional, en el entendido además de que es un juicio de estricto derecho, es decir, el propio actor quien insta la justicia debe darnos los elementos para nuestro pronunciamiento. Y yo al ver cuando el Partido Acción Nacional argumenta en su demanda que este juicio reúne todos los requisitos de procedencia, se queda esencialmente en todos los requisitos, excepto uno al que no hace mención, que es justamente el de la determinancia. Entonces, por más que reviso la demanda, que esencialmente trae una recopilación de los hechos y en los que en efecto hace referencia de que cuando presenta la denuncia por estas llamadas que no han sido de
del partido ni de la candidata y solicita, se investiga. En efecto, en el momento en el que presenta, que es en mayo, cuando presenta la denuncia, argumenta que afecta la campaña de la candidata y del partido político. Pero aquí, en esta instancia, tiene un único agravio y que está esencialmente fundado en el hecho de que la responsable deja de observar el principio de exhaustividad y relata lo que le dicen en la primera instancia y lo que debieron de haberle dicho, y en momento alguno hace valer en su demanda la aplicabilidad de alguna de estas dos jurisprudencias, ya sea que esta determinación afecta la imagen del partido político o bien que hay una denegación en cuanto a su acceso a la justicia. Entonces, esto me lleva a votar a favor del proyecto que propone desechar el presente juicio. ¿Es cuánto? Magistrado Reyes Rodríguez. Sí, solo me gustaría añadir una cosa, Presidenta, porque todos los razonamientos que han expuesto usted y los magistrados me parecen que son válidos en ciertos contextos. Ya expuse las razones por las que no, pero añadiría una que es de un contexto procesal. Me parece que toda esta perspectiva procedimentalmente es muy correcta cuando la cadena impugnativa se inicia con un juicio de nulidad, un juicio de inconformidad, ¿no? En donde lo que se busca precisamente es ver el impacto o lo determinante que fue una conducta presuntamente ilícita en los resultados o en la equidad del proceso. Sin embargo, aquí la cadena impugnativa se inicia con una denuncia o queja respecto de un procedimiento especial sancionador. Si no estuviéramos en un JRC, en donde se requiere procesalmente este requisito de determinancia, y estuviéramos en un juicio para la revisión de un procedimiento especial sancionador que tiene como objeto precisamente sancionar conductas que digamos, violentan la legalidad, no tendríamos este nivel de exigencia procesal. Y me parece que considerar ese contexto procedimental es lo que hace que la naturaleza del JRC, como se ha expuesto aquí, y el requisito de determinancia no pueda ser exactamente aplicable de manera tal cual estricta ante un procedimiento especial sancionador, en donde hay otros bienes que se protegen. Eso también está, digamos, en las consideraciones que compartimos el magistrado de la Mata y su servidor. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Si no hay alguna otra intervención en este asunto o en algún otro, Secretaría General, tome la votación que corresponda. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Voto a favor de todos los asuntos, salvo del JRC 6, en que votaré en contra y me uniré al voto particular del magistrado Reyes. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con todos los proyectos de la cuenta. Magistrado Indalfer Infante González. A favor de la cuenta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de todos los proyectos, excepto en el JRC 6, en donde votaré en contra, uniéndome al voto particular del magistrado de la Mata. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con todos los desechamientos. Magistrada presidenta Yanino Talora Malasís. Con todas las propuestas. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. En el juicio de revisión constitucional 6 de este año fue aprobado por una mayoría de 4 votos, con los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes anuncian la emisión de un voto particular conjunto. Los restantes asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 6, en los recursos de reconsideración 51, 53, 54, 59 y 60, así como en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 33, todos de este año, se resuelve en cada caso único, se desecha de plano la demanda. En los recursos de reconsideración 49 y 50, así como del 56 al 58, todos de este año, se resuelve en cada caso, primero,
se acumulan respectivamente los expedientes referidos. Segundo, se desechan de plano las demandas. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:13 del 21 de febrero de 2018, se da por concluida. Llegamos al final de esta sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos, como siempre, en posibilidad de ofrecerle un resumen. Nos referimos a este juicio ciudadano, el número 50, en donde le recuerdo una petición de reposición y ampliación de plazo para recabar apoyo ciudadano por parte de un aspirante a candidato sin partido. Bueno, pues esta Sala Superior ha decidido procedente conceder la prórroga solicitada por el actor. Es una circunstancia particular, extraordinaria y no imputable al actor. Sí, bueno, en este caso hay que recordar el antecedente que deriva de que al momento en que el ciudadano solicita su registro como aspirante a candidato independiente a jefe de gobierno de la Ciudad de México, el OPLE de la Ciudad de México le había negado el registro en virtud de incumplir esta regla de no tener una militancia un año antes del registro de algún partido político, regla que hay que mencionar. Ya en alguna ocasión esta Sala Superior determinó que era inconstitucional y posteriormente el Tribunal Local de la Ciudad de México revoca la determinación del OPLE, se otorga el registro como aspirante y posteriormente el aspirante solicita una prórroga de algunos días, que en este caso fueron 15 días, para poder retomar los días perdidos mientras fue impugnado. Estuvo en el proceso de impugnación, mismos que el OPLE había considerado que no era técnicamente posible otorgar y que confirmó nuevamente el Tribunal Local, y es aquí cuando finalmente la Sala Superior determina que no hay una afectación al proceso electoral por otorgar esta prórroga y por el contrario abona, digamos, a la equidad al poder retomar los días que tuvieron los demás aspirantes independientes. Así es, Jaime. Y en otros temas, le recuerdo la resolución de esta tarde de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a un recurso de apelación, el número 24. Se ha confirmado lo que fue materia de impugnación, la resolución controvertida. Con esta sanción se castiga e inhibe la comisión de estas faltas y, bueno, pues se restaura el orden jurídico. Nosotros vamos a despedir esta transmisión. Como siempre, agradecemos su grata compañía a través de Canal Judicial y a través de la página oficial del Tribunal Electoral, a través de internet, en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Jaime Talancón. Lucy, buen día. Lucy Farias, hasta la próxima.